Bienvenidos a otro episodio más del Arte de Vivir. Esta vez estamos con Sandra. Sandra, cuéntanos un poco, preséntate. Hola, buenas tardes y nada, gracias por contar conmigo. Pues yo soy Sandra Bravo, soy médico especialista en psiquiatría aquí en Madrid y la presentación es un poco esa, soy un poco psiquiatra pero también psicoterapeuta, que luego entraremos un poco más en ese tema. Y bueno, al final también soy un poco poeta, escritora, así que todo el que quiera que se ponga a bichear y que resuelva dudas. Luego al final dejaremos ahí tu Instagram y también tu Instagram de humor para que la gente lo vea. Bien, pues vamos a empezar con la primera pregunta, que puede ser ahí: ¿qué mitos dirías que hay en la psiquiatría? Pues mira, yo creo que mitos, el primero de todos es que los enfermos mentales o que la enfermedad mental grave tiende a ser gente peligrosa. Y esto es un mito como que todo el mundo tiene en general, la población general tiene esa idea. Y al final, cuando miras datos y demás, la gente que ha sido condenada por crímenes graves o crímenes violentos, solo un 5% tenían un diagnóstico de trastorno mental grave. Es decir, un 95% no tenían ningún tipo de trastorno. Pero yo creo que esto es verdad que como que los medios de comunicación se hacen mucho eco cuando alguien tiene un trastorno mental detrás, ¿no? Y queda como esa idea y ese pozo. Y entonces al final la gente tiende a pensar que hay más peligrosidad. Pero de hecho, aparte de eso, de ese 5% de gente con trastorno mental grave que ha cometido un crimen, dentro de los que han cometido un crimen, ese 5%, dentro de esos un 7,5% únicamente estaban descompensados, es decir, el resto estaban estables y no se podía atribuir tampoco a su trastorno mental. O sea, imaginaros la ínfima parte de gente que comete un crimen que son trastornos mentales graves, o sea, es ridículo. Y yo creo que ese es uno de los principales que me gustaba desmentir normalmente, para que quede claro. Y luego el otro es que la psiquiatría al psiquiatra solo se va cuando se tiene un trastorno mental grave, que también es otra cosa que cuando a alguien le mandas al psiquiatra, de repente se asusta mogollón y es como, yo no estoy tan mal, yo no estoy tan grave. Y parece que el psicólogo es para cosas leves y el psiquiatra es para cosas graves, y no tiene por qué ser así en absoluto. Como psiquiatras atendemos a mucha gente que a lo mejor no tiene una esquizofrenia o un trastorno bipolar, que pasa por un momento de ansiedad o de depresión, y a veces ni siquiera tampoco usamos fármacos, que esa es otra idea y otro mito que la gente tiene, que siempre un psiquiatra va a poner fármacos. Y eso no es siempre cierto. Entonces, ¿cómo podríamos diferenciar qué es psicólogo y qué es psiquiatra? Pues aquí es un poco la formación de cada uno, ¿no? Los psicólogos tienen su grado o su licenciatura anteriormente en psicología. De hecho, los psicólogos clínicos tienen aparte un PIR hecho, que es lo que les da una especialidad en clínica. Y luego los psiquiatras somos médicos. Es verdad que la diferencia principal es que nosotros podemos prescribir y ellos no, pero al contrario de lo que piensa la gente, no hay ninguna guerra ni nos peleamos por ver de quién es cada paciente, sino que trabajamos muy en equipo. Y muchas veces los psiquiatras también somos psicoterapeutas o hacemos hacemos másters y formación de psicoterapia, porque creemos que realmente la salud mental es algo holístico en el que hay implicadas muchas cosas y no solo es necesaria la medicación, es necesaria muchas otras cosas aparte de la medicación. Así que sí, la diferencia principal sería la medicación, pero en realidad no es tan así. Realmente trabajamos muy codo con codo y aunque tenemos formaciones diferentes, están muy en la línea de ayudar a pacientes de salud mental. En el primer capítulo vimos que para derivar a un especialista teníamos que pasar por médico de cabecera que nos derivase. Para que os deriven a psiquiatría, ¿tiene que ser un psicólogo, tiene que ser médico de cabecera? Es decir, ¿quién os deriva a los pacientes? Normalmente suelen venir por el médico de cabecera, eso es cierto. Siempre el médico de cabecera, que además muchos son maravillosos y saben muy bien cómo tratar de primeras al paciente, cuando ven que es algo que se les va de las manos a ellos o que creen que no está funcionando lo que ellos consideraban, nos lo derivan a nosotros. Otras veces lo hace el psicólogo, efectivamente, dentro de salud mental. A lo mejor han sido derivados a psicología y el psicólogo ve que puede beneficiarse de estar en una consulta con un psiquiatra, y a veces la derivación es como interna dentro del centro de salud mental o del hospital.
pero también pues, dentro de un hospital te puede derivar otro especialista, ¿no? Pues un especialista como cuando estás en interconsulta, otro especialista puede pedirte opinión por un paciente que tiene un problema inicialmente de otra especialidad, pero en el que hay algo que le hace pensar que puede ser también un problema psiquiátrico o que hay algo de salud mental asociado. Así que en realidad pueden venir por muchas vías, pero es cierto que normalmente la principal es el médico de atención primaria o el psicólogo. Y por ejemplo, una persona de a pie que no acude a lo mejor al médico de familia o tal para que os deriven a vosotros, ¿cómo sabría si acudir a un psiquiatra o a un psicólogo? Vale, normalmente, claro, yo creo que la gente tiende a ir directamente como al psicólogo por lo que digo de que piensan que es como lo más leve o que no están tan mal para ir a un psiquiatra y tal. Pero, claro, ahí si tú ya vas al médico de atención primaria, es él el que va a discernir si vas a necesitar más un psicólogo, un psiquiatra. A veces el psiquiatra hace como la criba, ¿no? Porque hay más psiquiatras que psicólogos. Iba a decir, bueno, sí, por desgracia, hay poco de los dos, pero es verdad que no hay psicólogos suficientes en la sanidad pública. Entonces, muchas veces el psiquiatra hace como de filtro para ver si es necesario una psicoterapia o no. Entonces, normalmente en la sanidad pública es fácil que te deriven a uno u otro haciendo una criba inicial, tanto psiquiatra como médico de atención primaria. Si es un privado, ahí ya el propio paciente puede decidir dónde quiere ir inicialmente. Entonces, puede elegir ir a un psicólogo y este sí que puede hacer posteriormente una recomendación de acudir a un psiquiatra o viceversa, el psiquiatra de que acuda a un psicólogo. Y cuando llega un paciente nuevo, ¿qué pasos seguís? Pues normalmente hacemos una historia clínica detallada, que es un poco diferente de las que se hacen en otras especialidades. Cada especialidad tiene como sus historias clínicas y en la nuestra sí que solemos preguntar cosas que la gente piensa en plan de qué cotillas son. Es verdad, porque en realidad preguntamos mucho pues, acerca de la biografía de esa persona, ¿no? Pues infancia, pues con quién convive, si está casado o no, si tiene hijos, si trabaja o está en paro, si tiene algún tipo de discapacidad. Y todo esto lo que hace es, como decía, que la salud mental es algo tan holístico y que tiene tantas cosas en cuenta. Con esto podemos ver un poco la situación del paciente y qué cosas pueden influir o no en lo que está sufriendo en ese momento. Entonces, nosotros lo que hacemos inicialmente es, cuando llega un paciente, hacer una historia clínica con todo esto. También se tiene en cuenta mucho los tóxicos, porque a veces están muy relacionados con problemas de salud mental. Entonces, en esa historia clínica recogemos como todo, cuando se inician los síntomas, cómo ha sido la evolución, con qué viene ahora, qué es el problema que le está acuciando en este momento y pues eso, la biografía, tóxicos y demás. Y con eso nos hacemos como un cuadro general de lo que sería el paciente y de por dónde nosotros podemos ir tirando para hacer como averiguaciones y saber un poco pues qué está pasando con esta persona y por qué tiene ese malestar. Y a la hora de, vamos a decir, imagínate que le tienes que medicar, a la hora de diagnosticar, me imagino que tendréis una serie de ítems o algo que tiene que cumplir y que incluso aún así cumpliendo X ítems habrá enfermedades mentales que comparten esos ítems. ¿Cómo sabéis diferenciar o diagnosticar bien? Pues esto es un mundo, porque realmente yo cuando empecé a hacer la residencia en psiquiatría lo que decía a mi tutor era como, la psiquiatría es muy difícil y mi tutor me decía, no, difícil es la neuropsiquiatría o la neurocirugía, Sandra, esto es facilísimo. Pero no estoy de acuerdo, sigo sin estar de acuerdo, porque en realidad sí que hay unos ítems en los que nos basamos, hay varios manuales diagnósticos, normalmente nos basamos en el DSM o en el CIE. Bueno, el DSM es el 5, ya está la versión revisada, el CIE creo que sigue siendo el 10, en el que te pone como cada enfermedad con un código numérico y demás, y dentro de cada enfermedad luego hay como incluso matizaciones, ¿no? Pues estable, no estable, asociada a tal, cosas así. Entonces, nos basamos un poco en eso, es cierto, porque hay que basarse en algo, pero en la psiquiatría es verdad que, como dices, muchos ítems se correlacionan unas enfermedades con otras, es muy confuso y a veces, y en psiquiatría pasa habitualmente, un diagnóstico inicial puede que finalmente no sea eso y a alguien a lo mejor le diagnostican una esquizofrenia y años después le diagnostican un trastorno bipolar. ¿Por qué? Porque a veces los síntomas pueden coincidir, pues en una fase maníaca puede haber síntomas psicóticos igual que en una esquizofrenia, pero a veces pues no se ven tanto unas cosas de la enfermedad, como por ejemplo puede ser pues la exaltación del ánimo y demás,
pues a lo mejor eso no está inicialmente y sospechas más de una esquizofrenia y posteriormente ves cosas que no habías visto antes y piensas, bueno, pues es un trastorno bipolar. Entonces, efectivamente es complejo, los diagnósticos a veces cambian y es verdad que es algo que en el fondo da un poco de rabia porque nos gustaría ser más certeros y tener más certeza y que la psiquiatría no fuese a veces un poco como, bueno, voy a decirlo así, pero chamanística, ¿no? Que parece que es lo que piense el psiquiatra y ya está porque no hay otra. Entonces sí, te basas en manuales, pero hay veces que cuesta y que cuesta hacer diagnósticos diferenciales. Incluso algunas enfermedades pueden coexistir. Hay gente que tiene, por ejemplo, un trastorno del espectro autista y un trastorno de déficit de atención en la misma persona. Y muchos de los síntomas son iguales, otros difieren y por eso le das los dos diagnósticos. Es un poco complicado, es muy difícil, muy difícil. Y dentro de esos ítems, ¿nos podrías contar a lo mejor algunos en especial que te parezcan interesantes de alguna enfermedad? No sabría decirte, quiero decir, me parece interesante lo que hablábamos de cuando esos ítems se correlacionan con diferentes enfermedades. Por ejemplo, pues en un déficit de atención y un trastorno límite de personalidad hay mucha impulsividad, pues tendencia a lo mejor a estar más centrado en el yo, ¿sabes? Cosas que coinciden. Pero así, cosas curiosas, no lo sé. Si acaso creo que sigue habiendo todavía un apartado para las parafilias, ahí puede ser interesante echar un ojo y ver qué parafilias hay, que igual eso sí que es algo curioso. O lo típico de la pica, esto de comer cosas que no son nutritivas, como comer arena o cosas así, que esto también cuando lo lees dices, vale, que esto existe, ¿no? Y que no es tan común verlo. ¿Y cuánto de media veis a un paciente? Es decir, un paciente medio, ¿cuánto tiempo está en el psiquiatra? ¿1 año, 2 años, 3 años? Es decir, ¿cuánto tiempo te traes a la misma persona? Pues depende mucho del diagnóstico de la persona y también de las necesidades de cada uno y también, he de decirlo, de si estás en la sanidad pública o en la sanidad privada. En la privada, por decirlo de alguna forma, tienes como más libertad de decir, bueno, pues hasta aquí y ya está, pero en la pública tienes un poco el sentimiento de no puedo dejar a este paciente que sigue pidiéndome que le vea, ¿no? Porque a veces tú como profesional piensas que esa persona como que no puedes ayudarla más de ninguna forma o la derivas o tal, pero la persona sigue demandándote, pues a lo mejor porque a veces necesitan seguir siendo escuchados o seguir acudiendo a la cita. Entonces es como diferente según el tipo de sanidad, pero bueno, depende también del diagnóstico. Es decir, por ejemplo, un trastorno psicótico normalmente hay que seguirlo de por vida, o sea, siempre tiene que tener un seguimiento. A veces será mucho más largo, en plan de pues le ves al año porque están muy estables o cosas así, pero es verdad que suele ser de por vida. Trastorno mental grave suele tener un seguimiento de por vida y es lo recomendable. Trastornos a lo mejor adaptativos y demás ni siquiera requieren más que una primera cita y poder luego continuar con un psicólogo. Y sin embargo, pues a lo mejor depresiones y demás, pues puede ser que pasado 1 año a lo mejor estén mucho mejor, hayan recuperado su situación basal y le puedas dar de alta. O sea que es muy variable, desde una única cita hasta de por vida. Y me imagino que en la sanidad privada vais vosotros marcando la cita en función de lo que necesita la persona. En la pública eso no se puede hacer. ¿Cada cuánto veis a alguien en la pública? Mira, en la pública yo ahora afortunadamente no estoy en la pública, estoy como en una concertada y con mi propia consulta privada también, pero es cierto que en la pública muchas veces te sobrecargas tú las citas y te sobrecargas tu propio día para poder ver pacientes por la propia angustia nuestra también de es que este paciente no está bien y no le puedo ver dentro de 2 meses, 3 meses, 4, que es lo que me marca la cita. Entonces, hay veces que el poder ver a los pacientes lo que requieren va a costa del sufrimiento personal y de la sobrecarga laboral de esa persona. Entonces, bueno, pues en la pública a lo mejor tienes meses, depende de cada centro de salud, pero puede ser que tengas cita para dentro de 4 meses, 6 meses, con suerte, y luego en la privada, obviamente, pues hay más posibilidad de ver a ese paciente pues cada menos tiempo. También es cierto que en la privada, esto ya no sé si le pasa a todo el mundo, pero a mí sí me pasa, que tengo la sensación de que es una inversión, no tengo la sensación, es así, es una inversión muy grande de dinero y a mí me da mucho apuro dar citas como muy frecuentes, que a mí me gustaría verlos porque digo, joder, yo quiero saber si esta persona le está yendo bien el tratamiento, si está siguiendo esto, tal, pero por mi propia moral lo que hago es decirles, mira, si pongo un tratamiento, sí, te voy a revisar dentro de 1 mes, 1 mes y medio, que es cuando empieza a hacer efecto, pero si no, siempre les digo, mira, cuando tú consideres que necesitas que te revise, ven, porque sí que
tengo esa sensación de, jope, en la pública no tienes que hacer esa inversión de dinero y en la privada al final es mucha pasta que a lo mejor la gente de verdad que no se puede permitir y es salud, es que es increíble, pero es así. Entonces sí, en la privada marcas tú las citas, pero en la pública es cuando haya hueco o si se sobrecarga el personal, pues bueno, es un poco antes. Y otra pregunta, Sandra, ¿cómo estimáis o cómo estimas el periodo de medicación que puede necesitar una persona? ¿Feedback, algún test, los ítems que hablábamos antes? Uh-huh. A veces se pueden utilizar test, depende de la patología y demás y de lo útiles que consideres que son. Y luego también es verdad que en determinadas enfermedades está como establecido ya por protocolo porque se ha visto, ¿no? Se han hecho estudios científicos en los que se ve claramente si mejora en X tiempo se puede retirar o no. En la depresión, por ejemplo, siempre se dice son 6 meses mínimo desde la mejoría para retirar el antidepresivo la primera vez que se pauta, pero la segunda ya tienes que esperar 1 año después de haber puesto el antidepresivo. Y luego normalmente ya se considera que es de por vida. Esto es solo en la depresión. En la esquizofrenia también se puede intentar retirar como a los 2 años, algo así, si todo ha estado muy estable, pero con la cosa de que muchas veces vuelve a haber una recaída y vuelve a haber que poner el tratamiento y ya suele ser de por vida. Entonces, depende. Luego, para la ansiedad, las medicaciones que se suelen poner, que son benzodiazepinas, que suelen generar bastante adicción, tolerancia, tal, esas medicaciones lo mínimo posible. O sea, esas sí que son lo mínimo imprescindible y se retiran. Pero depende muchísimo del tipo de trastorno que estemos tratando, porque ahí de eso va a depender totalmente el tiempo que se requiera y también la evolución del propio paciente. Como decimos, si todo evoluciona bien, pues igual sí se puede retirar, si no, no. Y a veces sí se hacen test, a veces se pueden hacer test en depresión, Hamilton, tal, haces test y ves si ha habido una mejoría respecto al test inicial que también te corrobora. Pero muchas veces eso también nos lo va diciendo el paciente, ¿no? Él mismo sabe en qué se está encontrando mejor, qué cosas puede hacer que antes no podía y bueno, pues depende. A veces nos basamos en el paciente, a veces en test, a veces en la obligatoriedad por protocolo de mantenerlo X tiempo y dependerá mucho de todo eso. ¿Podríamos decir que la depresión es la enfermedad más vista? La ansiedad y los trastornos de ansiedad es lo más visto, pero la depresión es muy prevalente también. Es verdad que la ansiedad yo creo que sí que es, bueno, creo no, por estadísticas más frecuente, porque también va desde, yo qué sé, desde crisis de ansiedad puntuales y demás por las que alguien puede acudir a una urgencia, por ejemplo, hasta trastornos de ansiedad generalizada en la que hay casi una ansiedad básicamente continua y en la que todo se puede producir un estado de crisis y demás. Entonces creo que esa es la más prevalente y la depresión está muy, muy, muy de cerca, o sea, hay muchos casos. ¿Y qué pasa en la mente? Es decir, ¿qué pasa a nivel químico en el cerebro cuando tenemos depresión y qué hace el fármaco para intentar remediarlo? Bueno, sería muy interesante saberlo de verdad, porque no hay, o sea, hay teorías, pero no es nada confirmadísimo. Por eso realmente hay como diferentes tipos de antidepresivos, porque cada uno va un poco a cada teoría, por decirlo de alguna forma. Se supone que no tenemos suficiente serotonina o lo suficiente dopamina, también noradrenalina, ¿no? Como diferentes receptores, o sea, diferentes neurotransmisores. Y los antidepresivos van como a cada neurotransmisor. El más frecuente que se pone son los inhibidores de la recaptación de serotonina, que van justo pues eso, a aumentar la cantidad de serotonina, ¿no? de la conexión sináptica y demás. Y eso es porque una de las teorías más aceptadas es la serotoninérgica, pero también está la dopaminérgica y también se ponen antidepresivos duales que funcionan tanto para serotonina como para dopamina. Hay IMAOs que van como a otros tipos de receptores. Últimamente hay un antidepresivo muy nuevo que es como multimodal, lo llaman, que es como que funciona a diferentes tipos de receptores. Va a serotonina, dopamina, histamina, es como va a muchas cosas porque, claro, es que creemos que realmente lo que está involucrado son muchas cosas, no una única cosa. Entonces, bueno, sería muy interesante saberlo a ciencia cierta y poder contestarte con toda la certeza del mundo, pero hoy por hoy lo que hay son teorías y, bueno, pues como sí que se ve que funcionan los antidepresivos, algo de eso debe haber, aunque igual no es el 100% de la causa. Y a la hora de realizar psicoterapia, es decir, porque al final nos ha quedado claro que los psiquiatras no solo medicáis, tú haces consultas online. Sí. Si pudieras elegir,
¿prefieres una sesión online o una sesión presencial? ¿Y qué crees que de verdad ayuda más al paciente? Yo creo que pueden ayudar por igual, porque todo depende de la predisposición del paciente, que realmente cuando viene, y cuando viene sobre todo a una privada, de verdad tiene una gran predisposición para cambio, porque se lo ha planteado bien y está invirtiendo dinero. Aparte de tiempo, está invirtiendo dinero. Así que depende mucho de la predisposición del paciente y eso va a dar un poco igual si es online o si es física. Pero es verdad, o presencial, perdón. Pero es verdad que si puedo elegir, elegiría presencial. Por el hecho de que sientes más cercana a la otra persona, no es un contacto tan frío a través de un ordenador. Aparte, a veces la conexión falla, que a veces me ha pasado con los pacientes, y es un incordio porque a lo mejor están hablando de algo que, joder, que es realmente importante, que les afecta de verdad, y es un fastidio que se te corte la conexión en un momento en el que la persona está abriéndose, y yo lo vivo fatal porque es como, joder, no quiero como tener que hacerte repetir esto, que está siendo duro para ti, y es verdad que eso lo veo como un poco una limitación. Por otra parte, tiene ventajas, porque estoy viendo pacientes de toda España que a lo mejor les gusta mi perfil y en concreto pueden tener una cita conmigo porque están a lo mejor, pues yo que sé, en Galicia o en Cataluña y es perfecto porque podemos tener una comunicación sin tener que estar en el mismo sitio. Entonces, por esa parte me parece fantástico. Pero es cierto que yo creo que se vive como con más calidez cuando estás con la persona enfrente, ¿no? Y sientes más como esa compañía y esa conexión. Y Sandra, una pregunta volviendo al tema de la ansiedad. ¿Cuándo dirías tú que es recomendable ir al psiquiatra, en este caso, con casos de este tipo? Pues yo creo que en el momento en el que la ansiedad se convierte en algo limitante en tu vida, por poco que sea la limitación que te genera, ya hay que buscar ayuda. Pero es verdad que la ansiedad en sí es un mecanismo adaptativo, es decir, nosotros estamos estudiando y cuando nos queda 2 días para el examen, aparece la ansiedad normalmente en todo el mundo porque es una forma que tiene tu cuerpo de decir, venga, venga, soluciona cosas, o sea, tienes que estar activo, tienes que, ¿no? Pues como la respuesta también de lucha o huida, ¿no? Nos da ansiedad, nos activa porque tenemos un peligro y tenemos que actuar frente a ese peligro. O luchamos o huimos, pero sea como sea, tenemos que despertar nuestro sistema, ¿no?, nervioso y ponernos activos para poder resolver ese conflicto. ¿Qué pasa? Que, claro, es adaptativa cuando nos sirve para algo, pero llega un momento en el que la ansiedad se vuelve desadaptativa y ante peligros inexistentes o que están solo en nuestra cabeza o que son muy pequeños y no deberían activarnos tanto, nos activamos tantísimo que no somos capaces, pues, por ejemplo, de concentrarnos en algo porque estamos nerviosos, olvidamos dónde hemos dejado cosas o simplemente estamos con una crisis de ansiedad que parece que nos vamos a morir y literalmente la sensación es de parece que me voy a morir. Entonces es muy limitante una crisis de ansiedad, pero también es muy limitante una ansiedad basal en la que en tu día a día pues no te puedes concentrar, no puedes estar haciendo determinada cosa porque no puedes parar o no puedes atender las actividades que atenderías normalmente o estás más lábil y te sientes con más ganas de llorar porque la ansiedad también a veces es como que necesitas llorar para liberarlo. Entonces, si cualquier síntoma de ansiedad, cualquier cosa cualquier nivel de ansiedad te está provocando una limitación en tu vida, ahí sí que diría que pidas ayuda. Y quiero tranquilizar a la gente porque normalmente lo primero que hacen es mandarte medicación y esto es así, es la realidad. O sea, te ponen medicación lo primero, pero aquí yo siempre les digo a los pacientes que esto es un poco la psicoterapia, que me parece que es lo más indicado luego para una ansiedad, es como pescar en el hielo. Y tú no puedes pescar en el hielo sin hacer un agujero antes. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros estamos con un nivel de ansiedad altísimo, la psicoterapia no es tan efectiva. ¿Por qué? Porque estamos muy activos, estamos con palpitaciones, inquietos, hiperalerta, parece como si estuviese un peligro ahí, que no está. Entonces, ¿qué pasa? Que la medicación nos ayuda a bajar ese nivel de ansiedad y una vez estamos con el nivel de ansiedad más bajo, somos capaces de retener mejor esas consultas con el psicólogo, de retener mejor pues, los tips que nos está dando, de poder estar en el momento presente, ¿no?, de poder estar ahí. Y yo creo que a veces a la gente que se asusta un poco porque me han puesto medicación, pero yo no quiero tomar medicación, es como relax porque esto no es para siempre. Por ejemplo, en caso de la ansiedad, esto va a ser un periodo de tiempo hasta que rebajes un poco y puedas trabajar de forma en psicoterapia o con terapia con un psicólogo, que puedas trabajar un poco esta ansiedad de otra forma.
Yo creo que uno de los mayores miedos que tiene la gente a la hora de tomar medicación es que le pueda generar adicción. Sí. ¿Tú crees que de verdad generan adicción? Sí que es verdad, al final cuando dejan de tomar ese tratamiento lo tienen que hacer poco a poco. Sí. Explícanos esto para que la gente no tenga miedo. Vale, sí que hay medicaciones que generan adicción y o sea, no lo voy a negar. Hay medicaciones como las benzodiazepinas, tipo el lorazepam de toda la vida, alprazolam, ribotril, cosas de estas que todo el mundo alguna vez ha oído. Estas sí generan dependencia y generan tolerancia. La tolerancia significa que tú cada vez necesitas más dosis de un fármaco para obtener el mismo resultado. Y esto es cierto, hay gente que toma una pastilla por la noche, una benzodiazepina, y luego pasadas, yo qué sé, un mes, te dicen, pues ya no me hace efecto y ahora me tengo que tomar 2. Eso pasa. ¿Qué pasa? Que esas medicaciones lo recomendable es que estén el menor tiempo posible, porque si están poco tiempo no generan adicción en realidad, o sea, sirven simplemente para rebajar la ansiedad y poder trabajar, como hemos dicho, luego pues en psicoterapia o poner un antidepresivo para que rebaje esa ansiedad sin generar una adicción, pero algunas sí que lo producen. Este tipo de medicación sí produce adicción y se debe poner el menor tiempo posible. No hay que tenerles miedo si tienen un seguimiento con un psiquiatra, porque el psiquiatra lo que va a hacer es intentar retirarlo en cuanto se pueda. O sea que es un poco, no hay que temerle si inicialmente se pone porque se va a retirar. La cuestión es si se mantiene a largo plazo, ahí sí es un problema. Pero luego hay otras medicaciones que no generan dependencia. Hay mucha gente que tiene miedo a los antidepresivos, pero los antidepresivos no generan dependencia y esto es un mito también que suele tener la gente. No generan dependencia y sí que pueden tener otros efectos secundarios que no suelen ser importantes, pero que pueden ser un poco molestos, sobre todo al principio, pero ese sí que se puede mantener a largo plazo y de hecho en depresiones crónicas se mantiene a largo plazo, incluso de por vida, y no genera una dependencia. Hay otras medicaciones también, antipsicóticos, antiepilépticos que usamos a veces para rebajar la ansiedad, que tampoco generan esa adicción que generan las benzodiazepinas. También depende del caso, que hay casos que te vienen y no sabes por qué tienen adicción a la olanzapina, que es un antipsicótico, pero a veces pasa, pero lo normal es que esas medicaciones no generen adicción. ¿Qué es lo que pasa en la mente cuando se genera una adicción? Ya no solo a pastillas, en general. Lo que pasa en la mente es como, a ver, esto es que inicialmente nosotros tenemos un mecanismo que nos permite sobrevivir, que está genial, que, pues, por ejemplo, cuando comemos, es el mecanismo de recompensa. Cuando comemos, pues nos sentimos bien. ¿Y por qué? Porque el cuerpo te está diciendo, sigue haciendo esto, que sobrevivimos, lo estás haciendo guay, ¿vale? Pero, claro, hay determinadas cosas que no son tan básicas como comer, beber o tener sexo, que es otra cosa que nos produce placer porque el cuerpo te dice hay que reproducirse, ¿no? De alguna forma, pero luego hay cosas que no nos producen, no tienen esa finalidad de supervivencia, pero que nos generan placer también. Es decir, por ejemplo, las tragaperras, las apuestas, los videojuegos a veces también, si nos pasamos, las apps de citas, que también tengo por ahí mis vídeos de las apps de citas. Casi cualquier cosa al final con un abuso pueden generar una dependencia. ¿Y qué se genera cuando nos pasa esto? Pues a ver, que normalmente tendemos a buscar ese estímulo, sea el que sea. Pues si es una adicción a las tragaperras, tendemos a buscarlo. Sentimos ansiedad si no lo tenemos, si no estamos haciendo ese estímulo en concreto, si no estamos haciendo esa actividad. Sentimos ansiedad que solo se rebaja cuando la hacemos. Y eso como que perpetúa todavía más esa adicción. Y luego tenemos también como que una que nos copa toda nuestra vida, ¿no? Como que lo impregna todo y como que nuestra vida queda limitada más a hacer esa cosa que nos produce placer. Y dejamos de lado pues otras actividades o quedar con amigos o cosas más saludables que la adicción. Entonces en nuestro cerebro lo que pasa es ese mecanismo de recompensa. Tenemos algo que nos ha dado placer inicialmente, el cerebro sigue buscándolo y como que cada vez también se genera esa tolerancia de cada vez necesito más de esto para sentir lo mismo que yo sentía al principio. Y una cosa que inicialmente era un poquito y te producía placer acaba siendo un mogollón para producirte el mismo placer que antes. Y bueno, pues siempre se ha hablado de las adicciones a drogas, ¿no? A tóxicos y demás, pero cada vez hay más adicciones que no son químicas, que no hay una sustancia involucrada, como son pues estas adicciones, ¿no? Pues sobre todo ahora se ve mucho a las apuestas y demás, ¿no? Que están esas casas de apuestas por todas partes, cada vez más, y eso me da un poco de miedo y creo que es un poco peligroso que cada vez esté más extendido.
¿Y cómo las tratáis? ¿Con fármacos y psicoterapia? ¿Solo psicoterapia o depende de la adicción? Depende un poco yo diría más del paciente, bueno, de la adicción también, porque si es una adicción a drogas, a algún tipo de tóxico, muchas veces sí que se necesita poner una medicación como sustituyendo, por decirlo de alguna manera, ese tóxico. Por ejemplo, en la heroína, o sea, sí, en la heroína muchos hemos visto, ¿no? Los exdependientes que van a por la metadona, ¿no? Que es como que sustituye, es un opioide también, pero como más, no voy a decir inocuo, pero es como no genera tanta adicción y es como más benévolo, por decirlo de alguna manera. Entonces es como, bueno, preferimos esto a esto otro. Sí que se pone como una sustancia distinta para quitar la adicción a una sustancia que es peor. Otras veces sí que se pueden poner medicaciones para quitar, pero no porque sustituyen a la sustancia, sino porque a lo mejor necesitamos rebajar el nivel de ansiedad que se produce al dejar una sustancia, como puede ser pues el clásico mono cuando uno deja una sustancia. Pues ahí sí se ponen a veces, muchas veces, y de hecho es lo conveniente, poner medicación para que no se sufra ese mono, que a veces puede ser horrible, ¿no? Esa abstinencia puede ser horrible y puede llegar a ser muy peligrosa. Y luego en las que no son sustancias, en las adicciones que no dependen de sustancias, puede haber un momento en el que se pongan medicaciones pues para rebajar un poco ese nivel de ansiedad, para evitar pues el craving también de ese estímulo, pero no siempre es necesario, depende de la gravedad de la adicción, depende también de la persona. Hay veces que la persona lo lleva bien sin tener que tomar ningún fármaco y puede solo con psicoterapia. Lo que es imprescindible es la psicoterapia, eso es sin duda, pero depende un poco del caso si puede hacer falta medicación o no. Depende tanto del tipo de adicción como de la persona y de si es una adicción a una sustancia o no. Y Sandra, hablando de las adicciones, ¿piensas que a día de hoy, con todo el tema de redes sociales y tal, o lo que hablabas del tema de las apps de citas, etcétera, que podemos llegar a tener mucha adicción por este tipo de cosas? Sí, muchísima. Yo creo que hay, de hecho, sí, a las redes sociales, pero incluso al móvil. Y de hecho creo que nos pasa un poco a todos, ¿no? La sensación de, ay, ¿dónde deja el móvil? ¿No? Y como que es una extensión de tu brazo. Entonces, es verdad que esto pasa mucho últimamente porque es algo... Vivimos en una sociedad ahora mismo en la que todo es muy inmediato, tendemos muy a la inmediatez, al tenerlo ya, a no tolerar nada la frustración. Y este tipo de tecnologías nos dan un poco eso, en plan de tú abres TikTok y tienes vídeos más inmediatos imposible, cortísimos, que van al grano y tú puedes tirarte deslizando horas, por muy cortos que sean los vídeos. Entonces yo creo que todas las apps estas de redes sociales y demás nos dan un chute de dopamina, que es lo que se produce con ese mecanismo de recompensa, que nos produce placer, porque al final estamos viendo cosas que nos entretienen, que nos gustan, y pues cosas muy inmediatas, con cosas como los videojuegos también puede pasar, ¿no? Una recompensa inmediata, doy un botón y pasa algo que además me hace sentir bien porque he ganado a este jefe o he hecho esto otro, ¿no? Entonces hay cosas que pueden producirlo y ya luego dependerá de cada persona y del control que tengas sobre ello que acabe en una adicción o no. Pero sí que es verdad que las redes sociales tienen bastante peligro, sobre todo porque cada vez se usan desde más jóvenes, cuando a lo mejor todavía no está bien formado, ¿no? La personalidad de esa persona, valga la redundancia, y sobre todo el riesgo que además tienen asociado de muchas veces pues, esos trastornos de conducta alimentaria, esa inseguridad, esa baja autoestima, porque al final consumimos en redes sociales pues influencers tal que lo que ves es cuerpos que no son que son normativos, que siempre es el mismo, que parece que son mujeres cortadas por el mismo patrón y que es lo que se nos vende, que es lo ideal y que tal. Entonces ya no es solo la adicción, sino el riesgo que también tienen en gente joven de poder producir trastornos de conducta alimentaria o problemas de cualquier tipo de presiones también. Tienen riesgo. Yo creo que son muy beneficiosas también porque sirven para divulgar, también sirven para lo contrario. Hay mucha gente que sigo algunas personas que se muestran en plan foto de cómo se harían, cómo la subirían a redes y su foto normal de cómo están sentadas y ves que el cambio es increíble, ¿no? Y yo creo que eso también
promueve que la gente se dé cuenta de que no todo el mundo tiene un cuerpo perfecto, que Instagram, por ejemplo, es una imagen fija y tú no ves cómo luego es la persona en realidad, pero aunque promueven cosas muy buenas y yo creo que también hay una divulgación estupenda y demás, sí que tienen un lado malo que hay que saber un poco también tener control sobre él, y cuando uno es muy joven es muy difícil tener control sobre ello. Claro, ¿y cómo puede afectar esto? Por ejemplo, yo tengo muchos primos pequeños, ¿no? que consumen redes sociales, TikTok, Instagram, pues de todo tipo, ¿no? ¿Cómo puede afectar esto de cara a futuro? Porque pues a nivel comunicación... Claro, yo creo que al final puede afectar de muchas maneras, porque aparte de que creo que influye en esto que decíamos de la poca tolerancia a la frustración, porque tenemos todo muy inmediato, muy ya, sin tener que esperar. Cada vez los niños leen menos porque no toleran tener que leer tanto, porque al final es como en plan de si yo veo un vídeo y lo paso y me entero de todo. Cada vez es más difícil que alguien tenga paciencia y sea capaz de frustrarse. Entonces, a la larga yo creo que cada vez la generación es menos capaz de frustrar, las nuevas generaciones cada vez son menos capaces de frustrarse, y aparte tienen esa parte que decíamos de más inseguridades porque están como comparándose constantemente con otra gente que ven en redes o en la televisión o donde, bueno, en todos los sitios que podemos tener acceso. Y un poco también hablando pues de eso, de la adicción, también creo que puede generarse esa adicción a redes sociales y luego puede evolucionar. Cuando uno tiene una adicción también es más probable que esa persona sea más tendente a poder tener una adicción y luego puede acabar en otras adicciones diferentes. O sea que a largo plazo pues también dependerá de la persona, pero sí que puede tener repercusiones importantes a nivel de salud mental y de cómo poder llevar su vida y su día a día, que esto es básico también. ¿Y darías algún tip, ya sea a los padres o incluso a nosotros mismos, como para reducir toda esta adicción que nos puede generar? Incluso pondrías una edad mínima. Es decir, si Sandra Bravo pudiera hacer una ley, ¿qué edad mínima pondrías para que pudieran tener redes, móvil y etcétera? Claro, ahí sería peligroso porque estarías restringiendo la libertad de las personas y ahí ya no me quiero yo meter en ese fregado. Pero es verdad que yo sí recomendaría que haya una edad mínima para poder tener redes sociales y demás. Pues que por lo menos ya haya cierta madurez cognitiva, que uno pueda también ser un poco más crítico dentro de lo que cabe. Quiero decir, tampoco puedes prohibir a alguien que tenga redes hasta los 18 años, pero cuando una persona tenga como cierta madurez para comprender y para evitar riesgos y demás. Porque hablando de todo esto también, pues gente joven puede caer en engaños de otra gente, ¿no? Malintencionada, que pues bajo otra identidad falsa o tal, pues puedan intentar estafarles, engañarles, lo que sea. O sea que creo que cuanto más capacidad tenga esa persona de criterio, de madurez y demás, mejor para poder empezar a utilizar redes sociales. Y como consejo para cualquiera, lo que diría es como que nos fijemos un tiempo máximo, no ya al día, sino un tiempo máximo seguido de estar con el móvil, por ejemplo, o de estar, yo qué sé, haciendo cualquier cosa en general. Fijarse un tiempo máximo. Si empiezas a ver que hay algo que te consume más tiempo del que te gustaría y que te está limitando de hacer otras cosas que tú solías hacer, que también mires si es que no hay un problema de adicción detrás y que busques un profesional o que vayas al médico de cabecera y te oriente y te ayude, pero sí que diría que sobre todo limitar tiempos en gente joven. Esto lo haría siempre, o sea, a los padres le diría limitar tiempo de uso, tener como cierto control parental en plan de que no puedan acceder a determinadas páginas que puedan ser un poco más crudas o duras o lo que sea, y siempre vigilar un poco también cuando son más pequeños qué es lo que hacen, porque muchas veces se les da el teléfono tal para que estén distraídos y puedas tú terminar de hacer cosas y tal, pero ahí está el riesgo de que tú no sabes qué es lo que están viendo ni qué es lo que hacen, y ahí hay peligros al final que cuando son más pequeños, sobre todo, yo diría que tengan cierto control los padres sobre ello. O sea, control de tiempo, control un poco de lo que consumen, y para nosotros mismos limitación en el tiempo y estar también pendientes de que si empieza a copar mucho nuestra vida, está pasando algo, y dejarlo un poco de lado y buscar ayuda. Y cambiando un poco de tercio, Sandra, ¿qué opinas de la salud mental en España? Vale, ¿qué opino? Bueno, a ver,
A No ver, teníamos tiempo, Sandra. Te puedes enrollar, no seas tímida. perfecto. A ver, sí que pienso que últimamente, y creo que el coronavirus, que he de decir que si tuvo algo bueno fue que la gente se empezó a centrar más en la salud mental y el gobierno se empezó a dar cuenta y bueno, en general todos se empezaron a dar cuenta de que la salud mental era importante porque empezó a repuntar los casos de problemas de salud mental. Si algo bueno ha tenido, yo creo que ha sido eso. Y últimamente la gente y el Estado, las comunidades tal, están teniendo muy en cuenta la salud mental y están intentando como pues ampliar el número de psicólogos y de psiquiatras, que es verdad que siguen siendo totalmente insuficientes, pero bueno, intentan un poco como paliar lo que estaba mal previamente, que se ha visto que ahora está tan desbordado que es como, vale, pues estaba mal antes, ahora ya no hay quien lo toque. Entonces, creo que en España el problema es que el ratio de psicólogo por cada 100.000 habitantes es poquísimo, el de psiquiatra es poquísimo, pero es un poco mejor. Entonces, creo que sería importante que incluso que lo que se hiciese fuese prevención, porque muchas veces vamos ya, pues eso, al psiquiatra, al psicólogo, que lo que va a hacer más es tratar cuando ya hay un problema, pero a lo mejor lo que debemos centrarnos es un poco en la prevención, que creo que a lo mejor no nos centramos tanto, creo que no somos en general muy preventivos en este país, como que no se hace una prevención primaria. Entonces lo que diría es que nos falta prevención y que nos faltan luego pues, profesionales para poder atender la demanda creciente que hay de salud mental en España. Y si pudiera, lo que diría es que como prevención igual sería muy interesante poder hacer que psicólogos o psiquiatras vayan a los centros ya desde primaria a hablar a los niños un poco de pues, gestión emocional, identificación de las emociones, que podamos darle a ellos lo que no nos han dado a nosotros, que ahora tenemos que estar yendo al psicólogo a saber qué es lo que sentimos y cómo podemos solucionarlo y cómo podemos manejar esas emociones. Creo que tenemos una oportunidad con los niños que es pues enseñarles un poco gestión emocional, identificación de las emociones y poder trabajar desde muy pequeñitos que tienen más plasticidad, que son más permeables y poder normalizarlo. Es que, entre otras cosas, es normalizar los problemas de salud mental y normalizar que todos podemos sentir ansiedad en algún momento, que todos podemos pasar por una depresión y que, de hecho, una parte importante de la población acaba pasando por ello y normalizar el poder acudir, pedir ayuda, el poder hablar de ello, que si lo haces desde muy pequeño, el niño lo va a normalizar. Es como en plan de si es que de esto yo ya he hablado. Y me parece que eso sería muy interesante. De hecho, hace 2 años estaba yo trabajando en Ávila, por cierto, en Arévalo, y hacíamos charlas en los colegios, bueno, era más en los institutos, pero creo que también fue en algún momento primaria, en los que íbamos a hablar justo de eso, ¿no? De identificación de las emociones, gestión emocional, qué es la ansiedad, como pues, pequeños tips para poder afrontar momentos de mayor ansiedad, que es pues eso, hablar un poco de cosas que las tenemos todos, que nos pasan a todos y poder hablar de ellas. Y creo que eso era muy útil y me pareció una iniciativa maravillosa que no fue desde ni la comunidad autónoma ni el municipio ni nada, fue desde la propia empresa privada, pero que me pareció maravilloso y que creo que debería hacerse también aquí. ¿Y crees, Sandra, que al igual que pues, las redes sociales tienen sus puntos negativos, han podido también tener sus puntos positivos a la hora de pues, dar más visibilidad a la salud mental, sobre todo, pues como comentabas, ¿no? A raíz de lo del COVID, etcétera? Sí, yo creo que, de hecho, estas nuevas generaciones creo que afortunadamente, vale que a lo mejor tienen menor tolerancia a la frustración, pero creo que están muchísimo más concienciadas con la salud mental. Hoy en día creo que uno puede decir que va al psicólogo sin sentirse juzgado. Creo que esto hace unos años era muy diferente. O sea, antes de decir que ibas al psicólogo era como que bastante estigmatizante. Creo que hoy en día se ha normalizado bastante y es una cosa de la que me alegro infinitamente. Pero sí que creo que las redes sociales en eso han tenido que ver porque la gente visibiliza más los problemas que pueda tener. Famosos o gente que tiene influencia, que tiene muchos seguidores y demás, pues yo qué sé, como Ángel Martín, creo que como el cantante del Canto del Loco, que ahora no me acuerdo, Dani Martín creo que se llama, ¿no? Que también han hablado de eso, ¿no? De haber ido al psiquiatra, al psicólogo. Hace poco Arnau Griso, del antiguo Arnau Griso, también comentaba que había estado con antidepresivos, que ahora se encontraba mejor, que agradecía haber pedido ayuda, tal. Y creo que todo eso es muy positivo porque la gente lo está poco a poco desestigmatizando y normalizando.
porque me parece increíble que antes fuese un estigma decir que vas al psicólogo cuando si te pasa algo y vas al cardiólogo porque has tenido palpitaciones o lo que sea, nadie te estigmatiza. Y quiero decir que es otra especialidad de salud en la que, no sé, no entiendo por qué tiene que haber un estigma sobre esta. Entonces, creo que las redes sociales sí han contribuido en ese sentido. Influencers que hablan de ello, sin tapujos, gente que habla de su día a día en la que se incluye ir al psicólogo, tal, y gente con una patología concreta que divulga acerca de esa patología, ¿no? He visto gente pues con trastorno límite de personalidad que habla acerca de ello, con trastorno del espectro autista. O sea, creo que eso es un altavoz muy bueno para la sociedad. El hecho de ver gente con ese diagnóstico súper funcional, porque a veces parece que es que la gente que tiene un problema de salud mental no es funcional y no puede hacer nada y pobrecitos, y es que hay veces que flipas, o sea, que dices, es que esta persona súper válida, con una carrera prometedora que tal, y tiene este diagnóstico que no sabíamos. Pues me parece que es, de verdad, muy bueno en ese sentido. Sí que es verdad que la cara buena de las redes sociales para la salud mental creo que está siendo esta. Estamos hablando de la salud mental de las personas, pero ¿qué pasa con la vuestra? Es decir, al final creo que estáis también expuestos a mucho estrés que puede generar ansiedad. ¿Cómo manejas tú ese estrés? Pues yo me he manejado el estrés buscándome un trabajo en el que trabaje menos. O sea, siendo totalmente sincera, ahora trabajo haciendo guardias, que es verdad que las guardias pues te conllevan, te chupan un poco la energía, pero te permiten más tiempo libre el resto del tiempo. Pero, y con esto no digo que las guardias sean buenas, porque mis compañeros que hacen guardia y a la vez tienen su jornada laboral, pobrecitos míos, porque yo lo he pasado y era horrible. Pero es verdad que creo que nosotros lo manejamos como buenamente podemos. Y con esto quiero decir que hay veces que repercute en nuestra propia salud mental. Al final estás todo el día escuchando gente que está pasando por momentos malos, por momentos o por situaciones traumáticas, por momentos de depresión, tal. Y por poco que no seas un robot, te va a afectar, porque al final empatizas con la persona y es una tras otra personas que están en una situación jodida y a la que intentas ayudar. Entonces, eso te afecta a ti, pero aparte lo que hablábamos antes, la lista de espera de 4 meses en la que no puedes citar al paciente para la semana que viene, aunque tú crees que le tienes que ver la semana que viene, y te lo sobrecargas y te metes 3 pacientes más ese día para poder verlos, eso también repercute en nuestra salud mental. Entonces, al final lo que diría que sí que se necesitan más psicólogos y más psiquiatras para evitar esto, para que se trate bien a los pacientes con el tiempo necesario, que se les vea con la periodicidad que merecen y demás, pero también por la salud mental nuestra, porque es verdad que ya no solo en salud mental, en toda sanidad. Conozco compañeras enfermeras que han decidido dejarlo cuando te has formado a propósito una carrera vocacional y decides dejarlo, pues algo no está bien, para que por sobrecarga acabes dejando un trabajo que era vocacional y que inicialmente te gustaba. Y luego, pues eso, no solo en salud mental, en cualquier tipo de carrera en sanidad, al final hay tanta sobrecarga que normalmente acaba repercutiendo sobre el profesional. Yo, por lo menos, lo gestiono yendo al psicólogo. O sea, yo voy al psicólogo, yo tengo mi psicólogo, que lo pienso y digo, al psicólogo que trata a la psiquiatra, sí, efectivamente. Pero somos muchos y yo creo que al final, cuando trabajas en salud mental, te das más cuenta de lo necesario que es estar en terapia. Porque tú mismo te das cuenta de, jope, estas cosas me gustaría cambiarlas, yo me doy cuenta de que esto no lo gestiono de la manera adecuada, tal, y somos más conscientes y vamos más al psicólogo, yo creo, y vamos más a terapia que el resto de la población, a mi parecer. Pero bueno, yo lo gestiono así y bueno, pues intentando también, como digo, como trabajar, pero trabajar un poco menos. Así cuando veo a un paciente, por ejemplo, en la privada, es como en plan de, si me tengo que tirar en vez de 45 minutos, hora y media con ese paciente porque lo necesite, es como, mira, me lo tiro y lo hago como de mil amores porque siento que le estoy dedicando el tiempo que merece y tal. Cuando estás sobrecargado y tienes un tiempo limitado y demás, es imposible. O sea, no puedes dedicarle el tiempo que merece ni muchísimo menos. ¿Y por qué crees, Sandra, que nos cuesta tanto en general dar el paso a lo mejor de ir al psicólogo o de ir a terapia? Porque yo creo que lo que decía que antes estaba muy, muy estigmatizado. De hecho, cuando fue un tío mío que me dijo, ay, pues mi hijo está yendo al psicólogo, no sé qué tal, y dije, pues yo con la mía, y me dice, ¿pero tú vas al psicólogo?
Y yo en plan de sí, dice, madre mía, pero tú que eres psiquiatra vas al psicólogo, que es como he leído alguna vez por ahí algún meme de ¿por qué no te miran los apuntes? ¿No? En plan de, pues mírate los apuntes y ya lo solucionas. Pues no. Realmente creo que está eso, como antes la visión de la gente como más mayor, gente quizás de 50 años para arriba, tal, tiene una visión muy estigmatizante de la salud mental y de ir al psicólogo, o sea, de los problemas de salud mental y de ir al psicólogo. Entonces, a la gente todavía le cuesta porque piensa que algo no está, o sea, en plan de no estoy bien, estoy roto, porque me tienen que arreglar, ¿no? Y no es, o sea, quiero decir, no es así, que ya te digo que es que no necesitas que te pase nada grave para tener que ir al psicólogo. Simplemente con que haya cosas que tú piensas que puedes cambiar, que pueden ir a mejor, que a veces dices, joder, no me gusta de esta forma que sobrellevo esto, ¿no? Cuando pasa algo siempre lo hago de esta forma y no me siento del todo a gusto con cómo lo llevo. Es que esas cosas que parecen una tontería te hacen sentir a la larga mejor cuando las puedes cambiar, y creo que es algo que a cualquiera nos viene bien trabajarlo. Pero bueno, siempre da un poco el miedo de me van a juzgar, qué van a pensar de mí, o no estoy tan mal como para ir a un psicólogo o a un psiquiatra, no estoy loco, porque además esto es la frase por excelencia, no estoy loco, así que no lo necesito. A ver, va a ser una pregunta un poco rara. Tú vas al psicólogo, pero tú, si te notases algo de más, podrías autorrecetarte tú misma algo. Sí podría. Es verdad que a ver, he de decir que soy, claro, no te puedes recetar cualquier cosa. He de decir, por ejemplo, hay medicamentos que con muy buen criterio los tiene que revisar ¿cómo se llama? No sé, es un supervisor, vaya, no me acuerdo ahora cómo se llama, el inspector como un inspector sanitario. Porque obviamente si me receto, yo que sé, un opioide así, pues de gratis, igual viene alguien y me dice, perdone usted, ¿por qué se está recetando esto? Entonces no te puedes recetar cualquier cosa, pero sí que es cierto que siempre se ha dicho los médicos somos los peores pacientes, y es verdad. Entonces nosotros cuando notamos algo y ya sabemos lo que es, pues a mí hay veces que me pasa y digo, me miro la garganta y digo, mierda, tengo amigdalitis. Entonces hablo con mi amiga que es médico de cabecera y digo, oye, ¿qué antibiótico me va mejor para esto? Que mira, tengo placas, tal, no sé qué. Entonces me dice tal, y ya me lo receto yo, obviamente, porque digo, ¿para qué voy a perder el tiempo en ir al médico si me lo puedo recetar? Pero es cierto que digo, pues eso, hay limitaciones y ya también depende de la ética de cada uno. Por ejemplo, pues yo qué sé, no prescribirte determinadas cosas también, o sea, que ahí ya es verdad que entra un poco en el conflicto ético más que otra cosa. ¿Y la relación con otros médicos cómo es? En general, yo diría depende del hospital, pero yo creo que en general es bastante buena. O sea, depende, porque luego hay veces que, pues, hay enfermedades como que tocan dos especialidades o que una especialidad pisa un poco a la otra, y ahí como que te picas siempre. Y sí, de hecho, entre psicólogos y psiquiatras no hay tanto pique, realmente yo creo que normalmente no hay, pero sí que hay un poco entre neurólogos y psiquiatras, porque hay enfermedades que están un poco ahí como en terreno de nadie, y es como las demencias, por ejemplo. Las demencias, Alzheimer, tal, no sé qué, son del neurólogo hasta que dan problemas y son del psiquiatra, ¿vale? Esto los compañeros neurólogos, lo siento, lamento tener esta opinión, pero normalmente cuando empiezan a tener alteraciones de conducta que son muy propias de las demencias en estados más avanzados, el neurólogo ya dice, bueno, esto ya no es tan mío porque en realidad lo que hace es gritar, así que se lo quede el psiquiatra. Entonces, normalmente hay enfermedades como que se pisan porque los ven dos especialidades y ahí hay más pique. Pero en general nos llevamos bien, en general creo que, de hecho, lo ideal sería llevarnos bien. Y que, bueno, pues que normalmente sí que nos ayudamos bastante, intentas ser como comprensivo cuando te piden, pues oye, échale un ojo a este paciente que yo creo que puede tener tal o no sé qué. Intentas ser buen compañero y tal. Depende luego mucho también del hospital, ¿eh? Hay hospitales en los que el ambiente es muy malo, hospitales en los que todos son un amor y están ahí como para ayudarte, y eso promueve más que tú te comportes de la misma forma y al final todo sea una piña y genial. Pero depende mucho del hospital y de las especialidades. Luego hay gente con la que, yo que sé, yo como psiquiatra, pues es que los cardiólogos igual ni los conozco, ¿sabes? O sea, no sé ni quiénes son los cardiólogos del hospital donde trabajo, ¿sabes? Entonces, pues con eso no te vas a llevar ni bien ni mal, los vas a saludar y genial. Pero luego, pues eso, depende de la especialidad y del hospital donde caigas. Y Sandra, ¿nos podrías decir alguna experiencia que más recuerdes o que más te haya marcado a ti?
Pues yo diría que la que un poco casi de las que me hicieron escoger psiquiatría, que fue cuando hacía las prácticas en el hospital, lo hice en el Gregorio Marañón, y estaba rotando por psiquiatría y un paciente súper joven, tenía creo que 18 años o así, había tenido un brote psicótico y venía como a revisión y demás. Y la madre le preguntaba al psiquiatra, le dice, es que desde que le pasó eso, aunque ahora está con la medicación y demás, no ha vuelto a ser el mismo. Y entonces el psiquiatra le dijo, probablemente nunca vaya a volver a ser el mismo. Y a mí eso me impactó muchísimo, porque dije, ¿qué puede hacer que una persona deje de ser ella misma y pase a ser otra persona diferente, ¿no? O a comportarte de una manera distinta? O sea, yo pensé, si hay una enfermedad que puede hacer que tú no seas tú, me parece la peor enfermedad que puede existir, y me gustaría estar ahí un poco para ayudar, ¿no? Y yo creo que eso fue, pues eso, me marcó porque al final, claro, es lo que yo sigo pensando lo mismo. Hay enfermedades gravísimas y que son una auténtica, hablando mal, una auténtica putada, pues un cáncer o algo súper serio, ¿no? Que al final, joder, es muy duro. Pero sigues siendo tú hasta el último momento, si hace falta, sigues siendo tú. Excepto, bueno, si tienes metástasis cerebrales, lo que sea, pero bueno, sigues siendo tú. Pero una demencia, una esquizofrenia, cualquier trastorno mental que te haga poder cambiar y dejar de ser lo que tú eras antes, una depresión incluso, me parece que es la peor que te pueda pasar. Entonces, bueno, en concreto esa experiencia me marcó bastante. Entonces, Sandra, si por ejemplo alguien tiene un familiar o alguien allegado conocido que le nota que no está bien, ¿cómo recomendarías actuar frente a esos casos? Normalmente yo diría que se hable con la propia persona, en plan de que intentes hacerle ver qué es lo que tú no estás viendo bien, para ver si, pues eso, si él también reconoce esos síntomas. Claro, la enfermedad mental incluye tantísimos trastornos que, bueno, depende. Si es una depresión, igual la persona sí va a reconocerte, ¿no? En plan de, pues sí, me noto más triste, no tengo tantas ganas de hacer cosas, tal, y puede ser más fácil que le aconsejes, oye, pues vamos al médico, te acompaño, vemos a ver qué pueden hacer. Y ahí es más fácil recomendarle que vaya y que realmente acuda. Luego, si es un trastorno psicótico, pues es mucho más difícil, porque ahí puede no existir conciencia de enfermedad y que la persona no sea capaz de reconocer que hay un problema o que está sufriendo una enfermedad. Entonces, en ese caso, sí que igualmente yo recomiendo siempre hablar con la propia persona y decirle, oye, ¿tú te encuentras bien? ¿Qué está pasando? Tal. Pero si en ese caso no hay conciencia de enfermedad, ahí igualmente diría que hay momentos en los que uno tiene como que tomar una decisión dura, que es acabar llevando, no voy a decir a la fuerza, pero sí obligando a ir al médico, pues eso, porque hay veces que una persona con un trastorno psicótico puede estar sufriendo muchísimo, pero para él lo que está pasando es real y no cree que tenga que ver un médico, pero es que realmente tú desde fuera lo ves y dices, es que con una medicación vas a dejar de sufrir porque te va a quitar estos síntomas. Entonces, siempre recomendaría primero hablar con la persona, intentar indagar qué está pasando, que nos intente contar desde el ser más cercanos, más empáticos, ponernos en el lugar del otro, tal, y luego ya recomendar ir al psicólogo, al psiquiatra, y con un poco con la cosa también de darle siempre la opción de yo también estoy aquí, en cualquier momento que necesites acude a mí, tal, que tengan claro eso, porque también, por ejemplo, en gente que tenga ideas de suicidio, eso también da tranquilidad, ¿no? El saber que hay alguien que lo sabe y que puede acudir a esa persona en caso de necesitarlo, que esa persona va a estar disponible pues para acompañarla o para hablar un rato con ella o tal. Y creo que eso, dependiendo de la patología, pues hay que llevarlo de una forma diferente, pero creo que siempre la opción de estoy aquí para hablar, puedes confiar en mí, me puedes contar y tal, creo que siempre debe estar cuando es alguien pues conocido y allegado y demás. Vamos a abrir un melón grande que son los intentos autolíticos. Tú misma lo has dicho, esa persona nunca va a ser la misma. Es decir, ¿qué opinas que alguien lo está pasando realmente mal? X motivo, puede ser depresión, puede ser que esté viviendo una enfermedad y de verdad quiera acabar con su vida porque no soporta ese dolor. Muchas veces yo creo que lo más importante ahí es poder hablar con esa persona. Hay gente que claro, o sea, si nadie te ofrece hablar o si tú no sabes si tienes ese apoyo, no lo buscas porque no sabes que existe. Entonces, ante eso, sí que diría que siempre debe haber
pues eso, si tú sospechas, como decía André antes, si sospechas que alguien está pasando por un mal momento, no le ves bien, tal, poder hablar de ello, y creo que esto lo hablabais también, ¿no? En el otro podcast, no aumenta el riesgo de suicidio el poder, el preguntar acerca del suicidio, sino que al contrario, libera a la persona, porque imagínate con el peso que está cargando esa persona, que está pensando en lo mal que lo estoy pasando, quiero quitarme de en medio, o sea, qué peso tiene que llevar encima, como para que si tú le hablas y puede descargar aunque sea un poco de ese peso de decir, mira, por lo menos puedo hablarlo, puedo comunicar lo que estoy sintiendo, pues eso es una de las partes más importantes, el que sientan que tienen un apoyo y el que tú puedas ofrecerle hablar abiertamente de lo que le está pasando y de lo que siente. Creo que ahí eso es fundamental, el apoyo y el sentir que tienen una red de seguridad, por decirlo de alguna manera. Bueno, esta pregunta, si no quieres, no la contestes, ¿vale? En España, desde 2021, la eutanasia es legal. ¿Qué opinas de ella? Vale, yo estoy a favor de la eutanasia en casos como está establecido, que sean pues terminales o gente con un sufrimiento que no es compatible básicamente con una vida normal y con hacer su propia vida y desarrollarse como persona. Esa es mi opinión, por supuesto cada uno puede tener su propia opinión al respecto, pero yo sí estoy de acuerdo con que si una enfermedad te limita tantísimo como para impedirte hacer una vida que es plena o una vida que para ti merece la pena, sí me parece que es lícito dejar que esa persona decida sobre su propia vida. Creo que además está muy bien establecido, no va en el sentido de que tienes que pasar como por diferentes estadios antes de poder llegar a realizar la eutanasia, te tienen que valorar diferentes médicos, tienes que esperar un tiempo entre un examen y otro como para ver que corroboras que sigues pensando lo mismo. Quiero decir, está muy bien establecido, no se va a matar a nadie por error, ¿vale? No se va a quitar la vida a alguien que no quiera. Y sí que es verdad que además los casos son muy concretos. Nadie puede decir, oye, quiero suicidarme, pues mira, voy a esto y es más cómodo. Pues no. O sea, quiero decir, sería como, no sé, esto está establecido, qué enfermedades, qué tipo, en qué casos, en qué motivos concretos. O sea, está muy bien establecido y creo que está muy bien pensado. Es verdad que luego hay en otros países en los que ya está establecido también el suicidio asistido, la eutanasia, para personas con trastornos mentales, y en España creo que todavía no está establecido para trastorno mental. Entonces, por esa parte, es verdad que ahí sería un poco más peliagudo, porque, claro, no sé qué se podría considerar, una enfermedad que no es física, sino mental. ¿Cómo podrías considerarlo irreversible, por decirlo de alguna forma? O sea, creo que tendría que ser como muy, muy, muy específico, que fuese algo que tuvieses la certeza de que no va a cambiar ese estado mental en ningún momento, que es algo que ha sido crónico en el tiempo y que ha ido a más. O sea, yo creo que habría que establecer muy bien los límites, supongo que como está hecho en otros países, que habrán establecido perfectamente unos límites para ello. Pero bueno, que ahora mismo en salud mental esto no, aquí en España no se puede hacer, pero bueno, creo que habría que establecer los criterios, porque ahí sí que considero que sería bastante más difícil, porque en cuanto a enfermedad física creo que está más establecido, ¿no? En plan, cuando es una enfermedad terminal, cuando se considera que ya solo puede acceder a unos cuidados paliativos, tal. Así que bueno, pero como digo, esa es mi opinión. Es verdad que es un tema bastante peliagudo y yo creo que aquí caben opiniones de todos los colores. Y desde aquí, Sandra, ¿qué le dirías tú como profesional a alguien con pensamientos autolíticos? Yo diría que hay, yo el primero, que esto ya lo dije en otro podcast al que acudí, lo primero que diría es que pueden ser pasajeros y que de hecho yo los he tenido en algún momento, y creo que esto también lo dije únicamente en ese podcast, y creo que esto puede ayudar a hacer pensar a la gente, le puede pasar a cualquiera, puede ocurrir en cualquier momento y puedes salir de ello. Y de hecho yo ahora lo pienso y digo, jope, si hubiese decidido quitarme la vida, todo lo que me habría perdido ahora. Pero es verdad que entiendo que en el momento uno no lo ve con esa claridad, porque al final está en un momento de depresión, de ansiedad, lo que sea. Y es verdad que yo diría que siempre hay otra opción. Antes, esa opción es irreversible, o sea, quitarse la vida es irreversible.
Entonces, antes de probar algo que es irreversible, que no tiene una vuelta atrás, que intenten todo lo posible por intentar buscar ayuda. Pues ya sea en el entorno cercano, un apoyo más social, más familiar, ya sea en un psicólogo, en un psiquiatra, incluso a veces un médico de cabecera, que hay veces que hacen una labor con personas con ansiedad y depresión maravillosa. Y yo creo que desde ahí decirles que siempre hay otra opción, pero que la opción que se están planteando debería ser siempre la última, porque es irreversible y no hay vuelta atrás de ahí, que bueno, que sería como una pena poder perderse a lo mejor un momento en el que pueden estar mejor y hacer una vida plena y que les guste. ¿Y qué pasa en esos momentos? ¿Qué pasa realmente en nuestra cabeza? ¿Por qué pueden llegar a venir esos pensamientos? Puede ser por mil cosas. O sea, por ejemplo, pues en un momento en una persona con una depresión, obviamente está viendo el mundo con un filtro negro. O sea, no es capaz de ver, y esto yo siempre pongo la misma metáfora, es una gota de tinta en el agua, que parece que se difumina, o sea, se distribuye y parece que todo el agua es negra, pero en realidad la gota de tinta es mínima. Pues cualquier cosa en la depresión nos parece igual. De repente es una gota de tinta, lo impregna todo y todo lo vemos negativo, no hay posibilidad de mejora, todo está mal, y en ese caso pues nos puede llevar a pensar en pensamientos de suicidio, porque claramente estamos viendo todo negativo, no estamos siendo capaces de mirar de una forma racional las cosas. Puede ser una depresión, puede ser un trastorno límite de personalidad en el que hay bastantes ideas autolesivas o autolíticas y que son bastante frecuentes, y en ese caso suelen ser de una forma más mantenida. También puede ser, por ejemplo, en trastornos psicóticos, pues que a lo mejor tengan mucha conciencia de enfermedad y sean capaces de darse cuenta de que es una enfermedad crónica, que les puede generar una limitación y demás, y haya gente que pues piensa en un momento, no sé si esto me compensa, ¿no? Y intente quitarse la vida. Por eso es cierto que no hay como un modelo de persona que pueda acudir con ideas de suicidio, puede ser por mil cosas diferentes, pero en cualquier caso, lo que decía antes, siempre hay opción de pedir ayuda, de mejoría, de que te puedan ayudar, y creo que lo principal es poder encontrar un apoyo y poder acudir a un profesional que te dé un soporte. Siempre, es decir, para que a la persona se le pase por la cabeza ese intento autolítico, ¿es necesario tener depresión? ¿Es necesario tener alguna enfermedad o simplemente se le puede pasar y no llegar a tener una depresión como tal? No, la depresión es una de las enfermedades en las que pueden aparecer esos pensamientos suicidas, porque tiene lógica, vaya, por lo que decíamos. Pero no tiene por qué ser una depresión. Puede haber, sí que es verdad que suele haber de fondo algo. O sea, una persona que está bien, pues, que tiene su vida, se siente realizado y hace sus cosas normales, habituales, no suele tener ideas de suicidio porque sí. Siempre que aparecen hay que pensar que algo está pasando, aunque sea, pues yo qué sé, que pues, momentos de mucha ansiedad, o una persona que tenga una limitación física, una enfermedad física, y que se lo plantee pues, para evitar el dolor, para evitar el sufrimiento que le genera. O sea, que al final no es necesariamente como algo obligatorio que tengas una enfermedad mental para que haya unos pensamientos de suicidio. Puede ser simplemente, pues eso, un momento en la vida en lo que te sientes muy limitado, te sientes muy mal o tienes mucho dolor, mucha patología orgánica que te está impidiendo disfrutar de la vida, y puedas llegar a planteártelo. O sea, no tiene por qué haber una depresión, por ejemplo, detrás. Hablando un poco de ti, nos has contado que el caso en el Gregorio Marañón fue lo que te llevó a querer estudiar psiquiatría. ¿Qué le recomendarías a alguien que quiere ser psiquiatra? Que se lo piense bien. Le recomendaría que se lo piense bien. En general, estudiar medicina, que se lo piensen bien. Y bueno, psiquiatría también. Pero creo que, por lo que hablábamos antes, es una especialidad que tiene mucho desgaste a nivel emocional, que requiere de tener mucha empatía, pero no tantísima como para que te invada lo de la otra persona. Entonces creo que tienes que, sobre todo, lo que recomendaría ya en serio, sería que también ellos vayan a terapia, se conozcan bien y puedan entender un poco cómo gestionarse, para poder llevar bien luego el hecho de tu actividad laboral y la sobrecarga que te puede generar esta. O sea, es un poco, pues,
que tú te conozcas a ti mismo, que tú hayas trabajado en ti y que tengas mecanismos suficientes como para poder sobrellevarlo. Y siguiendo hablando de ti, ¿cómo es Sandra en consulta para que tenga una valoración 5 estrellas? Pues sinceramente creo que soy muy, muy llana, o sea, así tal cual te lo digo, o sea, no lo veo de otra forma. Creo que lo bueno no lo sé, pero creo que lo que tengo es que intento ser muy cercana con la gente porque realmente, de verdad que, o sea, no gano mucho dinero con las consultas o sea, me refiero porque no tengo mucho volumen de consultas y me da igual, lo sigo haciendo por el hecho de que siento que de verdad ayudo a esa gente que está acudiendo y quiero pensar que lo hago también desde la honradez de no quiero sacarte dinero, o sea, lo que quiero es de verdad que te recuperes y ojalá no volver a verte, o sea, y ojalá que esta sea la primera y la última cita y que luego nos veamos por la calle y nos saludemos. Pero creo que es un poco que intento ser bastante honrada en ese sentido y también que soy bastante llana. Quiero decir que mis padres son una cartera de correos y un conductor de autobuses. No soy hija de médico, nieta de médico, tal. Y lo veo todo desde una perspectiva bastante llana y bastante, no sé, creo que cercana, quiero pensar. ¿Y cómo nace la cuenta de Humor Vítreo? Los dibujos son tuyos. Son míos los dibujos y los juegos de palabras, sí. Bueno, si alguien quiere seguirla, yo estaré encantada, pero me hace mucha ilusión cuando la gente me da feedback y dice, ay, me ha hecho mucha gracia o intentan adivinar los acertijos y demás. Y bueno, pues eso surgió porque es verdad que yo, pues eso, yendo a terapia y demás, he descubierto partes de mí que a lo mejor tenía como dormidas y he descubierto que yo siempre me he considerado una persona bastante aburrida y resulta que descubrí que tengo una parte pues de humorística que a la gente sí que le hace gracia y la estoy un poco pues descubriendo e intentando como extenderla. Y me siento muy bien con ella por eso, porque siento como que es una parte mía muy diferente de la profesional, pero a la vez bastante unida, porque al final suelen ser acertijos de cosas de sanidad o de salud y demás. Y bueno, pues eso surgió simplemente de un día que se me ocurrió la primera publicación, que fue un estómago de Harry Potter que ponía estómago, o sea, es como... Era como en plan, es un humor tan absurdo, pero es mi tipo de humor, o sea... Entonces dije, hostia, y tenía una pareja por aquel entonces a la que le dije, ¿y si hago una cuenta en la que hago un estómago y ponga estómago con la cicatriz de Harry Potter y la llame Humor Vítreo? Y entonces se descojonó y me dijo, hazla, tía, hazla. Y fue un poco como en plan de, le agradezco de verdad a mi pareja el apoyo y el de haberme dicho, tía, adelante con esta tontería, porque yo lo maceraba yo sola y decía, qué chorrada, es que es una tontería. Y ahora, cuando lo veo, digo, jo, menos mal que alguien me animó a decir, tía, hazlo, es una chorrada, pero hazlo, ya. Y me alegro un montón porque me da mucha satisfacción y yo creo que es de estas cosas que además le recomiendo a todo el mundo el explorar otras cosas fuera de tu profesión, hacer otras cosas que te gusten. Yo ahora estoy en ese punto hago cerámica, hago dibujos, escribo poesía, tengo un libro publicado de poesía. Entonces estoy explorando como diferentes partes como más creativas y siento que ahora estoy como completa. Tengo mi parte de la profesión que está bien, que me gusta cómo está, y tengo la parte creativa y yo creo que todo el mundo deberíamos como picotear un poco hasta encontrar cosas que nos completen y que nos llenen. ¿Y cómo nació el publicar un libro de poesía? ¿También te animó alguien o ya una vez animada dijiste, me lanzo a por otra? Pues en realidad llevo escribiendo poesía desde muy pequeña, pero lo dejé durante la carrera porque como que la medicina te exige muchísimo. Y entonces dije, no hay hueco para la creatividad, ¿no? Entonces entre los 8 y los 18 años estuve escribiendo y luego hubo un parón y como que en 2019 yo sentía en plan de tengo que cambiar en mi vida algo y tal y empecé como a escribir otra vez. Y escribí poesía de nuevo, que era lo que solía escribir antes, y volví a dibujar y todo, fue como un punto de inflexión. Y entonces tenía desde 2019-2020 acumulados en mi móvil un montón de poemas y de frases y tal en notas de Keep, de esto, de Google Keep. Y dije, joder, soy tan desastre, porque yo soy un desastre, digo, soy tan desastre que las voy a perder y me voy a quedar sin todo lo que he escrito. Y el libro surgió simplemente porque pensé, ¿y si lo recopilo todo y me lo autopublico de alguna forma? Pero luego, pues yo qué sé cómo, vi una editorial y dije, pues oye, pues voy a probar y si la editorial lo quiere, pues fenomenal. Y la editorial me dijo que sí y entonces dije, pues claro, es como un poco
que te sube un poco el ego, porque es una editorial que se dedica a poesía también, y que me dijeran que querían publicarlo, pues hombre, dije, bueno, pues algo habrá en este libro para que les haya movido. Pero vaya, que el libro básicamente es mi diario, o sea, el libro son poemas relacionados con amor, con desamor, con el duelo, con las pérdidas, mucho con las inseguridades. O sea, creo que los pacientes podrían encontrarse otro paciente en ese libro, en el sentido de, creo que siempre se ve como al psiquiatra como algo que está por encima, qué tal, pero es que si lees ese libro ves que yo he estado en esa parte, en esa otra parte, y creo que eso también hace pues que la gente se sienta más comprendida, ¿no? Y el libro tiene mucho de eso, ¿no? Mucho de momentos de inseguridad, momentos de esa gota de tinta que colma todo el vaso de negro, tal. Y bueno, pues al final yo creo que es un poco pues, un libro lleno de emociones, que es lo que me gusta pensar que es. ¿Y cómo se llama, Sandra? Déjanoslo, porque a lo mejor nunca se sabe. Pues mira, de hecho debe estar por ahí detrás, mira. Se llama Antología de todos mis fracasos y algún éxito despistado, para que lo veáis. Que la portada también es mía, porque dije, ya que es mío, pues ya es mío con todo. Entonces, nada, si alguien le quiere echar un ojo, pues mira, encantada de compartir eso con la gente, porque además me gusta mucho cuando alguien lee un poema y dice, joder, es que esto yo me he sentido tal cual en algún momento, y como que te hace ilusión sentirte tan conectado con otra persona a través de algo que has escrito. Ya la última pregunta, hoy tendrías que estar firmando libros en la Feria del Libro y estás aquí haciendo el podcast con nosotros. Ya le podéis agradecer a Sandra que no haya ido a firmar libros. Eso. Para que esté aquí en el podcast con todos nosotros. Pues nada, Sandra, agradecerte que nos hayas dedicado este súper rato, todas las facilidades que nos has dado para grabar. En la descripción vamos a dejar el libro, tu Instagram de humor, Sandra Bravo, psiquiatra, para quien la quiera seguir, también estará todo en la descripción. Y nada, agradecerte millones este rato, porque creo que a la gente le va a ayudar mucho, le va a gustar mucho escucharte. Pues muchas gracias a vosotros. Yo ya os dije, con que simplemente le pueda servir a alguien para aclarar dudas o para desestigmatizar un poco o para ver otra cara de la psiquiatría, ¿no? Me parece que solo con eso ya merece totalmente la pena, y os doy la enhorabuena también por la iniciativa, que me parece chulísima y que creo que sí que a la gente le va a gustar. Y gracias también de mi parte, Sandra, aunque bueno, ya lo ha dicho todo Robert, ahí pensamos si estamos conectados en sus palabras, pero agradecerte de verdad, porque creo que ha sido tanto para nosotros como para todos los que nos vayan a escuchar un podcast maravilloso y que creo que va a ayudar a muchas personas. Pues muchas gracias, de verdad. Me hace mucha ilusión que pueda ayudar a alguien. Pues nada, nos despedimos ya. Esperemos que os guste el capítulo y nos vemos en los siguientes. Eso es. Chao, chao.